Mis padres echaron a mi hermana de 16 años con bolsas de basura para que yo pudiera usar su habitación. Cuando intenté consolarla, se rieron y dijeron, es un peso muerto. Me quedé callada porque sabía exactamente lo que estaba a punto de hacer, y a mis padres no les iba a gustar. Mis padres y yo siempre hemos odiado a mi hermana pequeña, Harper. Cuando era un bebé, lloraba mucho más que yo, y la sentíamos como un peso muerto para la familia. Pero no siempre fue así. Cuando éramos niños, yo siempre la quería. Cada vez que se golpeaba la cabeza contra la mesa del salón, yo era quien la consolaba mientras oraba. O cuando ganaba un premio en el colegio, la levantaba en el aire y le decía lo orgulloso que estaba de ella. Pero entonces mis padres me abrieron los ojos y me hicieron ver lo tonto que estaba haciendo. Cada vez que Harper hacía algo mal, la señalaban y se reían de ella hasta que lloraba, para asegurarse de que no volviera a hacerlo. Y cada vez que intentaban ayudarme con algo, me recordaban que no quería acabar como Harper. Pero supongo que era terca, porque seguía queriendo protegerla a toda costa. Pero mis padres se aseguraron de quitarme eso de encima. Cada vez que era amable con ella, me apartaban y me decían que estaba arruinando sus métodos de crianza, que era una mala persona, y que me echarían de casa si seguía siendo un mal ejemplo. A partir de ahí, dejamos de celebrar su cumpleaños. Le recordábamos constantemente lo molesta que era, que tenía que ser humilde y dejar de ser egoísta. Y cada vez que sentía culpa en mi pecho, me recordaba las palabras de mis padres, que estaba haciendo lo mejor para Harper y para su familia. Para su 16º cumpleaños, le compraron un regalo, excepto que no era para ella. La echaron de casa. Verás, yo estaba embarazada de 8 meses y quería su habitación para el bebé. Además, nuestra tía estaba dispuesta a acogerla. Así que pensé que era una decisión fácil. La vi intentar no llorar mientras metía todas sus cosas en bolsas de basura. Una parte de mí incluso se alegraba por ella. Quizá podría encontrar un lugar donde se sintiera más a gusto. Mi novio se mudó después de eso, y pasó las siguientes semanas trabajando y construyendo la habitación de nuestra futura hija. El parto fue fácil, sin complicaciones. Los problemas comenzaron después de traer a Lily a casa. Mi madre nos preparaba la cena todos los días, asegurándose de que fuera nutritiva para que recuperara fuerzas después del parto. Mi marido me daba masajes en los pies, y mi padre hacía horas extras por Lily. Era la vida que siempre había querido darle. Hasta que cumplió 3 años. Estaba caminando por el salón, reorganizando los muebles, cuando se golpeó la cabeza contra la mesa de madera, igual que Harper hacía tantos años. Me acerqué para consolarla y asegurarme de que estaba bien. Y fue entonces cuando mi madre se abalanzó sobre nosotras para separarnos. Déjala llorar sola. Tenemos que endurecerla. La aparté de mí y llevé a mi pequeña a mi dormitorio para cunarla. Mientras la miraba a los ojos, pensé en Harper, en cómo la había acunado exactamente igual. Sentí la familiar sensación de culpa invadiéndome el pecho, pero esta vez no pude apartarla. Esperé a que Lily se durmiera antes de escabullirme al baño y dejarme desmoronar. Había arruinado su infancia. Había apagado la luz de su corazón. Le había hecho creer que el amor se ganaba en lugar de darse libremente. Todo porque tenía miedo. Todo en nombre de la aprobación de mis padres. Ni siquiera pensé antes de sacar mi iPhone del bolsillo y llamarla. No habíamos hablado desde que la echaron de casa, y para mi sorpresa, respondió enseguida. Hola, dijo. Su voz era diferente. Harper, soy Mila. ¿Qué pasa?, preguntó. Su tono era muy maduro, perdonador. Tanto que lloré aún más, y le pregunté si quería conocer a Lily. Sí, gritó, con ese brillo infantil volviendo a aparecer inmediatamente. Pedí un permiso para ir a su casa, y pasamos toda la noche llorando y riendo juntas, como si volviéramos a ser una familia. Cuando llegué a casa esa noche, se lo conté todo a mis padres. Esperaba que se alegraran de que la familia se estuviera reconciliando. En cambio, se enfadaron mucho.
Mila, ¿no habíamos hablado de esto?, me preguntó mi madre con un tono condescendiente y pasivo-agresivo. Cuando miré a mi padre, tenía el puño sobre la mesa, tan apretado que se le veían los nudillos blancos. Pero esta vez no tenía miedo. Harper es mi hermana, es tu hija. ¿Qué te pasa? Toda mi culpa se convirtió de repente en ira, y dejé de sentir empatía. Los ojos de mi madre se abrieron con incredulidad, y luego se entrecerraron con amargura. Si Harper es tan perfecta, vete a vivir con ella a ver hasta dónde te lleva su dulzura, se burló, como si yo fuera la mayor idiota del mundo. Vale, dije con una sonrisa. Sentí sus miradas clavadas en mí mientras subía las escaleras para hacer las maletas. Durante las 2 horas siguientes, esperé a que mi tía viniera a recogerme en su furgoneta. La casa era bonita, había fotos de mi tía y Harper por todas las paredes. Tenía ese aire acogedor que nunca había experimentado antes. Y mi novio también encajaba perfectamente. Pero, por supuesto, con mis padres, nada bueno dura para siempre. Al día siguiente, me desperté con unos golpes en la puerta. No eran mis padres. Era CPS. Se me encogió el corazón. Alguien había llamado para denunciar que Lily estaba siendo descuidada, y yo sabía exactamente quién había hecho esa llamada. Me quedé paralizada en el pasillo, viendo cómo se presentaba la trabajadora de CPS. Esto no puede estar pasando. Por fin había hecho lo correcto, por fin había escapado, y ahora intentaban quitarme a mi hija. Mi mente se llenó de pánico mientras daba un paso adelante, tratando de mantener la voz firme mientras explicaba quién era. La trabajadora de CPS me miró con neutralidad. Hemos recibido un informe preocupante sobre el bienestar de una niña llamada Lily, dijo, mirando su portapapeles. ¿Es usted su madre? Asentí con la cabeza, sintiendo que iba a vomitar. Sí, es mi hija. Está perfectamente bien. Nos acabamos de mudar aquí ayer. Mi tía intervino, rodeándome con el brazo por los hombros. Debe de haber algún malentendido. Mila es una madre excelente, y aquí tenemos mucho espacio y recursos para ella y para Lily. La trabajadora pidió ver a Lily, que seguía durmiendo plácidamente en la habitación de invitados. Mientras caminábamos hacia allí, sentí que las piernas me fallaban. Esto tenía que ser cosa de mis padres. No podían soportar perder el control sobre mí, y así que estaban dispuestos a arriesgarse a que me quitaran a mi hija. La trabajadora de los servicios sociales me siguió hasta la habitación de invitados, donde Lily empezaba a despertarse. Se frotó los ojos y miró confundida a la desconocida que estaba en la puerta. Rápidamente me acerqué a ella, me senté en el borde de la cama, y la abracé. «Hola, cariño. ¿Has dormido bien?», le pregunté, tratando de mantener la voz firme a pesar del pánico que me invadía. La trabajadora se presentó a Lily como señora Nine, y le preguntó si podía hablar con ella unos minutos. Arregláramos, dio un paso atrás, con todos mis instintos gritándome que cogiera a Lily y saliera corriendo. Pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Janine le hizo a Lily algunas preguntas básicas: si tenía hambre, si le gustaba quedarse en casa de su tía, si echaba de menos su antigua casa. Lily, con 3 años y ajena a la atención que se respiraba en la habitación, charlaba alegremente sobre las tortitas que quería para desayunar y el gato que había visto por la ventana. Me quedé allí, con los brazos cruzados con tanta fuerza que prácticamente me abrazaba a mí misma, tratando de no parecer tan aterrorizada como me sentía. Después de unos 15 minutos, Anine pidió hablar conmigo en privado. Harper ofreció prepararle el desayuno a Lily, y yo seguí a la trabajadora de CPS al salón, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. «Señora Collins, seré directa con usted», dijo Janine una vez que nos sentamos. «Hemos recibido una denuncia en la que se afirma que usted ha sacado a su hija de su entorno familiar de forma repentina, que es emocionalmente inestable y que este hogar no está preparado para cuidar de una niña». No pude evitarlo. Me eché a reír. ¿Era eso o llorar? Déjeme adivinar. «Mis padres la han llamado», dije. Janine mantuvo una expresión impasible. «No puedo revelar quién ha presentado la denuncia».
Mire, sé cómo parece esto, dije, tratando de que mi voz no temblara. Pero mis padres no son buenas personas. Abusaron emocionalmente de mi hermana durante años. Yo les ayudé a hacerlo porque tenía miedo. Ahora están empezando a hacerle lo mismo a mi hija, y no podía permitirlo. Harper apareció en la puerta, con los brazos cruzados. Pueden confirmar todo lo que ella dice. Nuestros padres me echaron de casa el día que cumplí 16 años para que Mila pudiera usar mi habitación para su bebé. Llevan años manipulándola. Nuestra tía se unió a nosotros, y explicó cómo había cogido a Harper hacía 4 años. Y el estado en el que se encontraba, deprimida, ansiosa, sin apenas hablar. Cómo la había ayudado poco a poco a recuperar la confianza y la autoestima. Janine escuchó, tomando notas de vez en cuando. Me di cuenta de que estaba tratando de averiguar si se trataba de un caso legítimo de una madre que protegía a su hija, o si las afirmaciones de mis padres tenían fundamento. Entiendo sus preocupaciones, dijo finalmente. Pero aún necesito completar mi evaluación. Tendré que ver dónde dormirá Lily, comprobar que tienen comida y suministros adecuados para ella, y programar una visita de seguimiento en una semana. Asentí con la cabeza, sintiéndome aliviada. Al menos no se llevaba a Lily en ese momento. Le mostramos la casa, incluida la habitación de invitados donde mi tía ya había preparado una pequeña cama para Lily. La cocina estaba bien surtida, y Lily estaba felizmente comiendo tortitas en la mesa, completamente ajena al drama que se estaba desarrollando a su alrededor. Antes de irse, Janine me entregó su tarjeta. Si necesita algo o si su situación cambia, llámeme directamente. Y para que lo sepas, tomamos muy en serio todas las denuncias. Pero también somos conscientes de que, en ocasiones, estas llamadas pueden estar motivadas por factores ajenos a la preocupación genuina por el bienestar de un niño. El ligero arqueo de sus cejas me indicó que ya se había dado cuenta de lo que realmente estaba pasando. Le di las gracias, y en cuanto se cerró la puerta tras ella, me derrumbé en el sofá, temblando. No van a parar, susurré. Van a seguir persiguiéndonos. Harper se sentó a mi lado y me rodeó con el brazo. Entonces estaremos preparados. Ya no estamos solos. Mila pasó los días siguientes en un estado de ansiedad constante, sobresaltándose cada vez que sonaba el teléfono o llamaban a la puerta. Mi novio, Tyler, se portó de maravilla durante todo ese tiempo. Volvió a la casa de mis padres para recoger el resto de nuestras cosas mientras yo me quedaba con Lily. Me dijo que mis padres se mostraron fríos, pero que no intentaron detenerlo. Eso me puso aún más nerviosa. Significaba que estaban planeando algo más. Tenía razón en estar preocupada. 3 días después de la visita de los servicios sociales, recibí un mensaje de mi madre: tenemos que hablar. Ven sola. Es sobre el futuro de Lily. Les enseñé el mensaje a Harper y a mi tía. Ambas me dijeron inmediatamente que no fuera, que era obvio que era una trampa. Pero yo conocía a mis padres. No pararían hasta conseguir lo que querían. Quizás si hablaba con ellos cara a cara podría hacerles entender que ese acoso tenía que acabar. Iré contigo, se ofreció Harper. No tienes por qué enfrentarte a ellos sola. Negué con la cabeza. Me han dicho que vaya sola. Si te llevo, se negarán a hablar. Después de mucho debatirlo, llegamos a un acuerdo. Me reuniría con mis padres en una cafetería, un territorio neutral, con testigos. Tyler se sentaría en otra mesa cercana, lo suficientemente cerca como para intervenir si fuera necesario. Pero lo suficientemente lejos como para que mis padres no lo vieran inmediatamente. Al día siguiente, entré en la cafetería con un nudo en el estómago. Mis padres ya estaban allí, sentados en una mesa de la esquina. Mi madre tenía esa sonrisa falsa que ponía cuando quería algo, mientras que mi padre parecía estar conteniendo a duras penas su ira. Mila, cariño, dijo mi madre cuando me senté. Estábamos muy preocupados por ti. Fui directa al grano. Han llamado a los servicios sociales. Mi padre se inclinó hacia adelante. Hicimos lo que haría cualquier abuelo preocupado.
Te llevaste a nuestra nieta y te fuiste a vivir con tu hermana. Harper no es un fracaso, dije, apretando los dientes. Y no me fui. Saqué a mi hija de un entorno tóxico. Mi madre se inclinó sobre la mesa, tratando de tomarme la mano. Yo la aparté. Cariño, sabemos que estás pasando por algo en este momento. La depresión posparto puede durar años, ya lo sabes. Solo queremos lo mejor para Lily. Casi me eché a reír ante lo absurdo de la situación. Lily tiene 3 años. Esto no es posparto ni nada por el estilo. Y lo mejor para ella no es que la críen como ustedes criaron a Harper. A ti también te criamos, espetó mi padre. ¿Y ha salido bien? Ah, sí. Porque yo me quedé de brazos cruzados mientras torturaban emocionalmente a mi hermana durante años. Yo diría que eso es bastante. La sonrisa falsa de mi madre se desvaneció. Cuida tu lenguaje, jovencita. Esa actitud es precisamente la razón por la que nos preocupa Lily. ¿Qué queréis de mí?, pregunté, ya agotada. ¿Por qué estoy aquí? Intercambiaron una mirada, y luego mi madre bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Vuelve a casa, Mila. Trae a Lily a casa. Olvidaremos este pequeño episodio. Ni siquiera volveremos a mencionar a Harper si eso es lo que quieres. ¿Y si no lo hago? La expresión de mi padre se endureció. Entonces haremos lo que sea necesario para proteger a nuestra nieta. Tenemos recursos que tú no tienes. Podemos ponértelo muy difícil. ¿Me están amenazando con quitarme a mi hija?, pregunté. Te estamos ofreciendo una opción, dijo mi madre con suavidad. Vuelve a casa, donde perteneces, o afronta las consecuencias de tus actos. Me levanté tan rápido que casi volqué la silla. Lily es mi hija, no la vuestra. Aléjense de nosotros. Cuando me di la vuelta para marcharme, mi padre me llamó. Piensa bien, Mila. Estás cometiendo un error del que no podrás arrepentirte. Salí de la cafetería con Tyler justo detrás de mí. Una vez en el coche, me derrumbé por completo. Ya no solo intentaban controlarme, sino que amenazaban con quitarme a mi hija. Y lo peor era que sabía que lo decían en serio. Cuando llegamos a casa de mi tía, les conté lo que había pasado. Harper parecía asustada, pero mi tía estaba furiosa. No pueden quitarte a Lily, insistió. Eres su madre. No has hecho nada malo. Pero ellos tienen dinero, dije. Tienen contactos. ¿Y si encuentran algún juez que les crea? ¿Y si convencen a la gente de que soy inestable, decidimos actuar? Al día siguiente, llamé a Janine de CPS y le conté lo de la reunión. Parecía preocupada, y me sugirió que lo documentara todo, cada mensaje, cada llamada, cada interacción con mis padres. También me recomendó que consultara con un abogado especializado en derecho de familia, solo para conocer mis derechos. La abogada, una mujer sensata llamada Vanessa, escuchó mi historia con el ceño fruncido. Por desgracia, en algunos casos, los abuelos pueden solicitar el derecho de visita. Pero quitar la custodia a un padre apto es mucho más difícil. Aún así, si son tan manipuladores como dices, debemos prepararnos para cualquier cosa. Me ayudó a preparar un expediente con el historial del comportamiento de mis padres, incluida la declaración de Harper sobre el trato que había recibido durante su infancia. También conseguimos declaraciones de mi tía y de Cheryl sobre lo que habían presenciado. Me sentía bien haciendo algo concreto, pero seguía sin poder quitarme de la cabeza la sensación de que mis padres estaban planeando su próximo movimiento. Tenía razón en estar preocupada. Aproximadamente una semana después de nuestro enfrentamiento en la cafetería, Tyler empezó a actuar de forma extraña. Estaba distante, miraba constantemente su teléfono, y ponía excusas para salir solo. Al principio pensé que solo estaba estresado por la situación con mis padres. Pero luego me di cuenta de que había estado enviando muchos mensajes a alguien. Una noche, después de que Lily se durmiera, lo confronté. ¿Qué te pasa? Y no me digas que nada, porque sé que no es verdad. Ni siquiera podía mirarme a los ojos.
Tu madre se puso en contacto conmigo, dijo. Hace unos días. Dijo que estaba preocupada por ti, que no pensabas con claridad. Me enseñó algunas cosas de cuando eras más joven. ¿Qué cosas?, pregunté. Cartas que escribiste, entradas de tu diario, cosas que dijiste sobre Harper, sobre cómo la odiabas, cómo querías que se fuera. Me sentí mal. Eso era de cuando era adolescente, cuando estaba totalmente bajo la influencia de mis padres. Eso fue hace años, dije. Harper estaba prácticamente con el cerebro lavado. Lo sé. Pero las cosas que escribiste, Mila, eran muy crueles. Tu madre dice que muestran un patrón de inestabilidad. Le preocupa que puedas volverte contra Lily de la misma manera. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Y tú le crees?, pregunté. Después de todo lo que te he contado sobre ellos. Se encogió de hombros, impotente. Ya no sé qué creer. Solo quiero lo mejor para Lily. ¿Y crees que lo mejor para ella es estar rodeada de gente que maltrata emocionalmente a los niños? ¿Tus padres dicen que nunca maltrataron a nadie? Dicen que Harper siempre fue difícil, y que tú estás reescribiendo la historia porque te sientes culpable por cómo la trataste. Lo miré fijamente a este hombre que creía conocer, que creía que me amaba. Llevas días hablando con ellos a mis espaldas, ¿verdad?, pregunté. No lo negó. En cambio, dijo las palabras que destrozaron mi mundo. Creo que deberíamos volver, Mila. Tus padres nos han ofrecido vivir con ellos, sin pagar alquiler, hasta que termine la carrera. ¿Nos ayudarán con Lily? Vete, susurré. ¿Qué? Vete, grité, y luego bajé la voz inmediatamente, recordando que Lily estaba dormida. Si quieres volver con ellos, adelante. Pero no te llevarás a mi hija. La discusión que siguió fue horrible. Tyler insistió en que pensaba en el futuro de Lily, que mis padres podían ofrecerle más estabilidad que la habitación de invitados de mi tía. Yo lo acusé de haberse vendido, de traicionarme. Harper y mi tía oyeron el alboroto, y vinieron a ver qué pasaba. Lo que solo hizo que Tyler se pusiera más a la defensiva. Al final, se marchó, pero dejó claro que aquello no había terminado. Piensa en lo que estás haciendo, Mila. Tus padres tienen razón. No estás pensando con claridad. Pasé aquella noche acurrucada en el suelo del baño, tratando de ahogar los sollozos para no despertar a Lily. Harper se sentó a mi lado, sin decir mucho, solo estando ahí. Ella entendía mejor que nadie lo que se sentía al ser traicionada por las personas que se suponía que te querían. A la mañana siguiente, me desperté y vi que Tyler había vuelto mientras dormía. No para disculparse, sino para llevarse a Lily. Mi tía intentó detenerlo, pero él tenía unos papeles en los que se afirmaba que mis padres habían obtenido la custodia temporal de emergencia debido a la preocupación por mi estado mental. Perdí el control por completo. Grité, lloré, amenacé con llamar a la policía. Tyler parecía desgarrado, pero insistió en que estaba haciendo lo correcto. Es solo temporal, Mila. Hasta que recibas ayuda. Harper logró apartarme mientras Tyler se marchaba con mi hija. La recuperaremos, prometió con vehemencia. Esos papeles tienen que ser falsos. No pueden haber conseguido una orden judicial tan rápido. Tenía razón. Cuando llamamos a Vanessa, presa del pánico, nos confirmó que era imposible que mis padres hubieran obtenido la custodia de emergencia de forma legal sin una audiencia de la que yo hubiera sido notificada. Los papeles que tenía Tyler eran completamente falsos. En realidad, esto nos beneficia, dijo Vanessa con gravedad. Han cometido un fraude. ¿Podemos usar eso? Presentamos una denuncia ante la policía inmediatamente. Los agentes se mostraron comprensivos, pero dijeron que, dado que Lily estaba con su padre, técnicamente no se trataba de un secuestro. Sin embargo, accedieron a acompañarnos a casa de mis padres para comprobar que Lily estaba bien. La expresión de mi madre cuando abrió la puerta y me vio allí con 2 agentes de policía casi compensó todo el dolor. Casi, agentes.
¿Qué ocurre?, preguntó con su voz más inocente. Estamos aquí por una disputa por la custodia de una menor, explicó uno de los agentes. Entendemos que Tyler Holland se encuentra actualmente en esta residencia. Mi madre intentó negarlo al principio, pero entonces Tyler apareció en el pasillo detrás de ella, pálido y confundido. Cuando los agentes le explicaron que los documentos de custodia eran falsos, se le cayó el alma a los pies. Él creía de verdad que mis padres tenían autoridad legal, dijo. No lo sabía, repetía mientras nos íbamos con Lily. Me enseñaron un membrete del tribunal, la firma de un juez. Pensaba que era real. Yo ni siquiera podía mirarlo. Lo único que me importaba era llevar a Lily a casa sana y salva. Estaba confundida y pegajosa, preguntando por qué papá la había llevado a casa de la abuela sin mí. Me rompió el corazón de nuevo. Esa noche, después de que Lily se durmiera por fin, me senté con Harper, mi tía, y Vanessa para decidir qué pasos dar. La policía había advertido a mis padres sobre los documentos falsos, pero Vanessa no creía que tuvieran que enfrentarse a graves consecuencias legales por ello. Dirán que fue un malentendido, dijo. Pero podemos usar este incidente en el tribunal de familia para demostrar que están dispuestos a llegar a extremos para interferir en tu crianza. Decidimos solicitar una orden de alejamiento contra mis padres y documentar formalmente el papel de Tyler en la sustracción de Lily. No quería castigarlo. Él también había sido manipulado. Pero necesitaba protección legal. Las semanas siguientes fueron una vorágine de reuniones legales, trámites judiciales y ansiedad constante. Mis padres intentaron ponerse en contacto conmigo en numerosas ocasiones, alternando amenazas y súplicas de reconciliación. Bloqueé esos números y le pedí a mi tía que hiciera lo mismo. Tyler vino a disculparse y a ver a Lily. Le dejé pasar tiempo con ella. Ella adoraba a su padre, y yo no iba a utilizarla como un peón, como habían hecho mis padres. Pero le dejé claro que nuestra relación había terminado. Él había elegido a mis padres en lugar de mí cuando más importaba. No había vuelta atrás. Una noche, mientras ayudaba a mi tía a preparar la cena, sonó mi teléfono con un número desconocido. En contra de mi mejor juicio, contesté. Mila, era la voz de mi padre. No cuelgues, por favor. ¿Qué quieres?, pregunté con frialdad. Tu madre y yo queremos invitaros a Lily y a ti a cenar. Solo para hablar. Os echamos de menos. Casi me eché a reír después de todo lo que había hecho. Ni hablar, dije. Hemos estado pensando en lo que dijiste sobre Harper. Quizá fuimos demasiado duros con ella. Algo en su tono me hizo saltar las alarmas. Este repentino cambio de opinión era demasiado conveniente, demasiado calculado. Lo pensaré, dije sin sentirlo en absoluto. Después de colgar, le conté a Harper la llamada. Ella parecía tan sospechosa como yo. Están tramando algo, dijo. Nunca admiten que se han equivocado, a menos que quieran algo. Decidimos ignorar la invitación, pero 2 días después, mi madre se presentó en casa de mi tía sin avisar. Estaba sola, con Lily. Ya que estaba en clase, y mi tía en el trabajo. Pensé en no abrir la puerta, pero mi madre ya me había visto por la ventana. Mila, por favor, gritó a través de la puerta. Solo quiero hablar. Estoy sola, te lo prometo. En contra de mi mejor juicio, abrí la puerta un poco, sin quitar la cadena. No deberías estar aquí. Tenemos una orden de alejamiento pendiente. Aún no se ha concedido. Señaló. Por favor, cariño. 5 minutos. No sé por qué la dejé entrar. Quizás una parte de mí aún esperaba que pudiera cambiar, que pudiera ser la madre que necesitaba. Fue un error. En cuanto entró, empezó a hacer fotos de la casa con su teléfono. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Documentando las condiciones en las que vive mi nieta, respondió con frialdad, sin ningún atisbo de reconciliación. Al juez le interesará mucho ver esto. Le arrebaté el teléfono. ¿Fuere? Ahora ella se echó hacia atrás,
con el rostro desencajado por la ira. Pequeña zorra desagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué has hecho por mí, aparte de enseñarme a ser cruel, a herir a las personas que quiero? Te hicimos fuerte, dijo. A diferencia de tu patética hermana. Y ahora lo estás echando todo por la borda para ser débil como ella. Nunca había pegado a nadie en mi vida, pero en ese momento quería bofetearla. En lugar de eso, saqué mi propio teléfono. Estoy grabando esta conversación. Por favor, sigue explicándome cómo me hiciste fuerte, enseñándome a maltratar a mi hermana. Sus ojos se abrieron como platos, y se balanceó sobre mí. Di un paso atrás, manteniéndolo fuera de su alcance. Sal de esta casa ahora mismo, o llamo a la policía. Durante un momento de tensión, pensé que podría atacarme. Entonces enderezó la chaqueta, y se dirigió hacia la puerta. Esto no ha terminado. Mira, tu padre y yo no dejaremos que arruines a esa niña como te estás arruinando a ti misma. Después de que se marchara, me derrumbé en el sofá, temblando. Lily se acercó, y me rodeó con sus pequeños brazos. ¿Mamá está triste?, preguntó, con el ceño fruncido por la preocupación. La abracé con fuerza. No, cariño. Mamá ya está bien. Y me di cuenta de que era verdad. Cada vez que me enfrentaba a mis padres, se me hacía un poco más fácil. Su poder sobre mí se estaba rompiendo poco a poco. Cuando Harper y mi tía llegaron a casa, les conté lo que había pasado. Harper se enfadó mucho, pero mi tía se quedó pensativa. ¿Sabes?, dijo lentamente. Tus padres se han aislado de la mayor parte de la familia a lo largo de los años. Nadie sabe realmente cómo son en privado. Quizás sea hora de cambiar eso. Su sugerencia era sencilla, pero brillante. Una reunión familiar. Mi tía organizaría una barbacoa, e invitaría a toda la familia, primos, primos segundos, mis abuelos, todos. Mis padres no se atreverían a mostrar su verdadera cara delante de toda la familia. Y si se negaban a venir, solo quedarían peor. Las invitaciones se enviaron al día siguiente. Mi tía lo presentó como una celebración de la próxima graduación de Harper, y una oportunidad para que todos conocieran a Lily. La mayoría de la familia aceptó inmediatamente. Sentían curiosidad por la repentina ruptura, pero no querían involucrarse. Mis padres, como era de esperar, intentaron cancelar el evento. Llamaron a mi tía, alegando que era inapropiado celebrar a Harper cuando había causado tanta discordia en la familia. Cuando eso no funcionó, intentaron convencer a otros miembros de la familia para que no asistieran. Sus esfuerzos fracasaron estrepitosamente. Lo único que consiguieron fue que la gente sintiera más curiosidad por lo que estaba pasando realmente. Cuando llegó el día de la barbacoa, casi todos los miembros de nuestra familia extendida habían confirmado su asistencia, incluidos, sorprendentemente, mis padres. El día de la reunión estaba muy nerviosa. Harper me ayudó a preparar a Lily, vistiéndola con un bonito vestido amarillo que la hacía parecer un pequeño rayo de sol. Todo va a salir bien, me aseguró Harper. Ya no estamos solas. Cuando empezaron a llegar los invitados, me sentí abrumada por la calidez y el interés genuino que mostraron tanto por mí como por Harper. Muchos de ellos no habían visto a Harper desde que era niña, y se sorprendieron al ver en qué joven segura se había convertido. Adoraban a Lily, que disfrutaba de toda la atención. Mis padres llegaron los últimos, entrando en el patio trasero como si fueran los dueños. Mi madre tenía una sonrisa falsa en la cara, mientras que mi padre parecía estar en un funeral en lugar de en una barbacoa familiar. Durante la primera hora, todo fue sorprendentemente civilizado. Mis padres se mantuvieron alejados de Harper y de mí, centrándose en cambio en hacer de abuelos cariñosos con Lily. Los observé como un halcón, lista para intervenir al menor indicio de manipulación. El punto de ruptura llegó durante la cena. Mi prima preguntó a Harper por sus estudios de psicología, y Harper mencionó su interés por investigar la dinámica familiar y el abuso emocional. ¿Qué sabrás tú del abuso emocional?, preguntó mi madre con una risa que no le llegó a los ojos. Te han mimado toda la vida.
La mesa se quedó en silencio. Harper me miró, y yo asentí ligeramente. Era el momento de decir la verdad. En realidad, dijo Harper con calma. Pasé la mayor parte de mi infancia escuchando que no valía nada, que era molesta, y que no me querían. El día que cumplí 16 años, me echaron de casa para que Mila pudiera usar mi habitación para su bebé. ¿Se habría podido oír caer un alfiler? El tenedor de mi abuela golpeó el plato. ¿Es eso cierto?, preguntó, mirando directamente a mis padres. Mi padre intentó restarle importancia. Harper siempre ha tenido un don para el drama. Simplemente le sugerimos que quizás sería más feliz viviendo con su tía durante su fase rebelde. Eso no es lo que pasó, dije, recuperando la voz. Le dieron bolsas de basura para que metiera sus cosas. Le dijeron que era una decisión obvia, deshacerse de ella porque yo necesitaba el espacio. Lo que siguió fue como reventar un grano que llevaba años curando. Una vez que Harper y yo empezamos a hablar, no pudimos parar. Les contamos todo, las burlas, las críticas constantes, cómo nos habían enfrentado entre nosotras, cómo habían falsificado recientemente documentos judiciales para intentar quitarme a Lily. Los rostros de mis padres se ensombrecieron con cada revelación. Intentaron interrumpirnos, descartar nuestras afirmaciones como exageraciones. Pero otros miembros de la familia los hicieron callar. Dejarlas hablar, dijo mi abuelo con firmeza. Finalmente, cuando terminamos de hablar, todas las miradas se volvieron hacia mis padres. La máscara de amabilidad de mi madre se había desmoronado por completo. Esto es ridículo, espetó. Les hemos dado todo a estas chicas. Las hemos empujado a dar lo mejor de sí mismas. Si Harper era demasiado sensible para soportar una educación adecuada, eso no es culpa nuestra. Una educación adecuada, repitió mi tía con incredulidad. Así es como llamas a lo que les hicisteis a estas chicas. Mi padre se levantó bruscamente. No tenemos por qué escuchar esto. Vamos, Diane. Pero mi madre no había terminado. Me señaló con el dedo, temblando de rabia. Ahora te crees que eres perfecta, ¿verdad? Te haces la víctima. Pero yo recuerdo cómo tratabas a tu hermana. Las cosas que le decías y le hacías. Eras peor que nosotros, porque tú me enseñaste a hacer así. Le grité, con lágrimas corriendo por mi rostro. Era una niña. Confiaba en que me enseñaras lo que era correcto. La discusión se intensificó rápidamente. Mi madre empezó a sacar a relucir viejas historias, tergiversando los hechos para hacerse la víctima. Mi padre alternaba entre un silencio frío y una ira explosiva. En un momento dado, él dio un puñetazo tan fuerte en la mesa que Lily empezó a llorar. Eso fue la gota que colmó el vaso para la mayoría de la familia. Mi abuela se levantó, con su pequeña figura de algún modo imponente, mientras se enfrentaba a mis padres. Ya he oído suficiente, dijo en voz baja. No reconozco a las personas en las que os habéis convertido. Pero no son los niños que creo. Uno a uno, nuestros familiares dejaron claro de qué lado estaban. Mi primo le ofreció a Harper un lugar donde quedarse durante las vacaciones semestrales. Mi tío prometió ayudarme a encontrar una solución de vivienda más permanente. Mi abuelo me llevó aparte para decirme que iba a crear un fondo para la universidad, tanto para Lily como para cualquier educación futura que Harper quisiera seguir. Mis padres se marcharon enfurecidos, dando portazos y chirriando los neumáticos. Cuando se calmó todo, me sentí más ligero que en años. Por fin se había sabido la verdad, y ya no estábamos solas. Esa noche, después de que todos hubieran ido a casa, y Lily se hubiera dormido, Harper y yo nos sentamos en el columpio del porche a mirar las estrellas. ¿Crees que alguna vez cambiarán?, me preguntó en voz baja. Lo pensé un largo rato. No lo sé. Quizás algún día. Pero yo ya no voy a esperar a que eso suceda. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Yo tampoco. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de Tyler. Se había enterado de lo que pasó en la barbacoa. Las noticias vuelan en las familias, y quería hablar.
Quedamos en un parque donde Lily pudiera jugar mientras hablábamos. Tenía muy mal aspecto, como si llevara días sin dormir. Lo siento mucho, me dijo en cuanto me vio. Debería haber confiado en ti. Debería haber visto cómo eran tus padres. Observé a Lily trepar por los columpios con la cara iluminada por la alegría. Sí, deberías haberlo hecho. ¿Hay alguna posibilidad de que lo intentemos de nuevo por Lily?, pregunté. ¿Qué? Pensé en todo lo que habíamos pasado, en todo lo que había aprendido sobre defenderme a mí misma y a mis seres queridos. No lo sé. Necesito tiempo. Y las cosas tendrían que ser diferentes. Asintió, aceptándolo sin discutir. Era un comienzo. Mientras estábamos sentados, viendo jugar a nuestra hija, me di cuenta de algo importante. El ciclo de abuso que mis padres habían creado finalmente se había roto. Harper había escapado de él. Yo había escapado de él. Y lo más importante, Lily nunca lo sabría. Esa fue la mayor victoria de todas. La confrontación con mis padres en la barbacoa familiar lo cambió todo. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía un apoyo real, no solo de Harper y mi tía, sino de toda la familia, que había estado al margen durante años. Mi abuela me llamó a la mañana siguiente, todavía asimilando todo lo que había descubierto. Mila, dijo, con la voz entrecortada. Todos estos años pensábamos que simplemente erais personas muy reservadas. Tu madre siempre ponía excusas para que Harper no pudiera venir a las reuniones familiares. No me sorprendió. Mis padres siempre habían sido maestros en controlar la narrativa, pero su control finalmente se estaba desvaneciendo. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Mi tío me ayudó a encontrar un apartamento asequible de 2 habitaciones, no muy lejos de Harper y mi tía. No era lujoso, pero tenía un pequeño patio donde Lily podía jugar. Lo más importante era que era nuestro, sin ataduras, sin padres manipuladores acechando en la sombra. Tyler y yo todavía estábamos aclarando las cosas. Él venía a ver a Lily con regularidad, y estábamos tratando de establecer una relación de crianza compartida que no fuera completamente horrible. Yo aún no estaba preparada para perdonarlo, pero veía que realmente lamentaba haber creído a mis padres en lugar de mí. No dejo de pensar en lo que habría pasado si tu tía no hubiera estado allí cuando intenté llevarme a Lily, admitió una noche, después de acostarla. Podría haberle arruinado la vida, nuestras vidas. Sí, podrías haberlo hecho, respondí sin rodeos. No estaba de humor para hacerle sentir mejor por sus errores. Pero no lo hizo, y ahora sabe de lo que son capaces mis padres. Asintió con aire avergonzado. Mis padres parecían haber desaparecido por completo de nuestras vidas. Según mi abuela, se habían mudado a Florida, alegando que necesitaban un nuevo comienzo lejos de todos los dramas familiares. No sufrieron ninguna consecuencia legal grave por los documentos falsificados, solo una severa advertencia de la fiscalía. Pero la vergüenza familiar era castigo suficiente para personas tan preocupadas por las apariencias como mis padres. Pensé que me sentiría más conflictiva por la ruptura total, pero sinceramente, la vida era mejor sin ellos. Lily era más feliz, yo era más feliz, e incluso Harper parecía estar finalmente recuperándose de todos esos años de abuso. Unos 6 meses después de la vista judicial, recibí un sobre blanco sin remitente en el correo. Dentro había un cheque por valor de $10,000 y una nota escrita a mano por mi padre, para el futuro de Lily. Sin condiciones. Lo miré fijamente durante mucho tiempo, tratando de averiguar si se trataba de otra táctica de manipulación o de algo más. Al final, decidí ingresar el dinero en el fondo para la universidad de Lily. No porque los perdonara, sino porque Lily se merecía todas las ventajas que pudiera darle. Si mis padres querían contribuir económicamente desde la distancia, me parecía bien. Pero habían perdido el derecho a formar parte de nuestras vidas. Una tarde, mientras Harper y yo estábamos sentadas viendo a Lily perseguir luciérnagas en el jardín trasero de mi nueva casa alquilada, Harper me hizo una pregunta que había estado evitando. ¿Crees que volveremos a hablar con ellos? Me refiero a mamá y papá.
Lo pensé detenidamente. No lo sé. Quizás algún día, si buscan ayuda y cambian de verdad. Pero no voy a hacerme ilusiones. Harper asintió con aire aliviado. Yo tampoco. Solo quería asegurarme de que no era la única que no estaba preparada para perdonarlos. No estás sola, le dije. Pase lo que pase con ellos, ahora nos tenemos la una a la otra, y a Lily. Eso es lo que importa. Como si fuera una señal, Lily corrió hacia nosotras con las manos abecadas. Mira, mami. He cogido una. Abrió ligeramente las manos para mostrar el suave resplandor de una luciérnaga. Su rostro se iluminó con asombro, completamente ajeno al miedo y la ansiedad que habían marcado mi infancia. Eso es mi verdadera victoria, pensé. Romper el ciclo, asegurarme de que el daño se detuviera conmigo y con Harper. La luciérnaga revoloteó en las pequeñas manos de Lily antes de que ella la soltara con cuidado al aire de la noche. Adiós, luciérnaga. Vuelve pronto, le gritó Harper. Se rió, y la cogió en brazos para darle una vuelta. Estás creciendo mucho, Lily. Pronto atraparás estrellas. Al verlos juntos, sentí algo que no había experimentado mucho en mi vida, satisfacción. No era una felicidad perfecta. La vida seguía siendo complicada y caótica. Pero tenía la profunda sensación de que estábamos exactamente donde debíamos estar. Mi teléfono vibró con un mensaje de Tyler. ¿Te sigue pareciendo bien que lleve a Lily al zoológico mañana? Le respondí rápidamente. Sí. Está muy emocionada. Y guardé el teléfono. El futuro tendría sus propios retos, pero por primera vez los afrontaba según mis propios términos, no los de mis padres. Y eso lo cambiaba todo.